Les presentamos al último ponente del Sexto Congreso Internacional Pedagógico de Maestros para Maestros. Él es par evaluador reconocido por MinCiencias, doctor en Didáctica de las Ciencias Históricas IMPECAL, magíster en Educación de la Universidad de Medellín, pregrado en Licenciatura de Educación en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. Con ustedes, desde Medellín, Colombia, el doctor Edison Villa Holguín, con su ponencia Sociedad Disruptiva y Devenir de los Operativos Educativos. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, Edison Villa, hago parte de la experiencia de los últimos 5 años del CIEP de ASDEN, donde hago parte también de una línea que es la de pedagogías emancipadoras y alternativas, donde pues tenemos unas búsquedas con lo que hemos llamado la educación popular y la pedagogía crítica. Para este congreso, pues yo parto de una reflexión preteórica, en el sentido de que aún la estamos viviendo, que tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad, en este caso a partir de lo que podríamos nombrar como lo disruptivo, entendiendo lo disruptivo como lo que produce rupturas, así de simple, y que provoca cambios, digámoslo así, en radicalización, en estado de radicalización. Estamos hablando de dos acontecimientos muy fuertes que ha vivido nuestra sociedad, uno a nivel global, que es el de la pandemia, y otro a nivel local, que son las movilizaciones. Parto, como les decía, de un asunto preteórico, parto de un chisme, un estilo comentario así de nosotros en la cafetería. A ver, alguien dice que el COVID y el paro en 2 años, vamos así, en año y medio, generaron asuntos que las generaciones anteriores no pudieron, ni pudimos, y uno de ellos es el derrocamiento del sistema de educación colonial de 200 años. Pues la exposición anterior del compañero pues dice cosas que no tendríamos que desarrollar sobre por qué se puede decir que en los 200 años que va a cumplir la educación el año que viene, con el decreto de Francisco de Paula Santander, no hemos trascendido lo que se podría llamar la educación colonial, y esa educación colonial pues viene en un formato eclesial y en un formato estatal opresivo. Bien, entonces, pues la pretensión de esta reflexión es en búsqueda de que los maestros, las maestras, nos coloquemos pensándonos como sujetos de la educación, en la gestación de las nuevas, digamos así, las nuevas realidades, o por lo menos desde nosotros hasta donde sea posible generar unos nuevos escenarios. Escenarios que ya el COVID y las movilizaciones sociales en Colombia, pues ya nos generaron. El asunto es que esto viene de afuera, es decir, afuera del mundo de los sistemas escolares, pero bueno, desde el mundo de adentro de los sistemas escolares, y nosotros como unos de los sujetos dinamizadores de lo que se llama el sistema escolar, pues cómo vamos a hacer para mantener lo disruptivo, es decir, para empujar cambios, o por lo menos para poner en disputa contrahegemónica lo que ha pasado con el hegemónico, que como lo vemos en el sistema cultural social en el que vivimos, es muy fuerte, y pues solamente es mirar cómo las cabezas van por los ríos, ¿sí? Para darnos cuenta de qué estamos hablando, que no vamos a desarrollar aquí, pero que sabemos que nos pasa.
¿sí? Entonces, esos escenarios, bueno, hegemonía en la noción de Gramsci como que nos pone en relación con un poder que, al cual se le puede hacer contrahegemonía, o algunas que optamos por lo antihegemónico, es decir, por la autodeterminación, buscando esos nichos de autodeterminación que nos permita hacer cosas hasta donde sea posible. ¿Ya? Bueno, hay unos acontecimientos que son antecedentes, digamos, digámoslo así, de lo disruptivo en el mundo escolar. Algo que ocurrió por allá en los años 70, que llamémoslo pedagogía crítica, o una crítica a la educación como se daba en ese momento, y cómo desde ahí se visualizaron los sistemas educativos como espacios opresivos, y estos seres, Freire, Giroux, Maclaren, Flecha y Lich, pues proponían que por lo menos se trascendiera un poquito el conductismo eclesial y estatal, eso pues en la lógica latinoamericana, pero también los norteamericanos lo planteaban para ellos. Eso es pues como una primera disrupción que puso en crisis la enseñanza. Incluso las publicaciones de los 80s hablaban de el maestro que no enseña, o de la imposibilidad de enseñar. En el mismo Freire lo plantea como realmente nadie va a enseñar a nadie, todos aprenden. ¿Cómo aprenden? Eso es una cosa para sistematizar o para conversar, pero ¿qué aprende el otro que no es medido por el mundo escolar? Sería una investigación interesante para hacer. Bueno, en los 90s, digámoslo así, otro espacio disruptivo, pero ese ya de parte del hegemónico, tiene que ver con la tecnocracia y el mito de la participación, y que para Colombia bajó en formato de Ley General de Educación en 1994. ¿Sí? Y obviamente de ahí en adelante, pues todos los cambios de la era informacional y de las comunicaciones pusieron también a la escuela en jaque, en el sentido de que los medios masivos tienen un guión y una orientación instructiva, primero, entre comillas, más modernizante; segundo, más impactante; y tercero, pues en diálogo con las generaciones. En este caso, muchos de nosotros, hijos de la televisión, pues preferíamos ver televisión a ir a estudiar. Lo digo en el caso personal. Y en lo reciente de la educación escolar, pues vía pandemia, la mayoría de los que estamos aquí, que somos trabajadores del sistema educativo, pues lo vivimos en el sentido de que era la pantalla, o el control remoto, entendiendo el control remoto como educación a distancia o educación por correspondencia, que de pronto algunos de los de aquí lo vivieron, no sé. En el sentido de que le mandábamos a los niños unas guías que nosotros elaborábamos en unos espacios nuestros, nosotros con nosotros mismos, y se las mandamos a los niños, y los niños la devolvían resuelta y la dejaban en la portería de la escuela. Y, o sea, en la impersonalización, digámoslo así, o despersonalización del mundo educativo, que nosotros sabemos, muchos de nosotros queremos, desearíamos que siempre fuera un espacio de humanidad en presencia plena, ¿sí? Donde el intercambio del contacto con el otro sea directo, y obviamente pues nosotros sujetos, y nos hace sujetos ser hijos de relaciones sociales. Todos aquí nacimos fruto de relaciones y nos hemos hecho sujetos sociales gracias a esas relaciones, las que sean que tengamos en los ambientes o los entornos donde nos movamos. Y pues eso por pantalla es complicado. Muchos y muchas lo hemos intentado, mantener relaciones por los aparatos. Hasta ahora pues hay unos que pueden. Posiblemente nazca alguna vez algún sujeto por medio de un aparato, pero por ahora muchos de nosotros, estas generaciones, pues preferimos que nuestras relaciones sean en lo presencial, y pues obviamente pues para eso tienen que darse ciertas condiciones. Entonces, con eso de lo que nos está pasando como sociedad, yo le pido el favor a la persona que está moviendo la
diapositiva, si la puede poner en esa segunda diapositiva, por efectos de que no tenemos mucho tiempo, entonces no me voy a sentar o voy a explicar todo tal cual como lo quería explicar, pero voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera. Hay unos efectos o impactos y hay unos desafíos para nosotros como maestros y maestras. Bueno, lo primero es que el impacto social y cultural de centrarse en la vida, es decir, las personas en este momento, la mayoría, incluyo los niños, las niñas, desde muy pequeñitos, están, fruto de esto de estarse lavando las manos, estar echándose gel o alcohol, pues la gente tiene una noción de cuidado que en este momento se vuelve prioridad de nuestros hábitos. O la noción de protección, eso de mirar cómo nos relacionamos, hasta dónde yo invado el espacio del otro, hasta dónde puedo hacer contacto. Eso, por ejemplo, en este momento en la escuela va a entrar en tensión, porque los niños y las niñas no se van a aguantar. Esperemos la presencialidad a ver qué pasa. Y lo otro, lo de las relaciones de subsistencia. Nosotros vivimos en sociedades donde más o menos el 90% vive en una relación, digámoslo así, de escasos recursos y donde el 65% está en el trabajo informal y donde el DANE habla de que el aumento de la pobreza en los últimos años es fuerte. Muchos de los niños y las niñas en ese espacio que se llamó vía pandemia o distanciamiento social, la vieron muy mal y su prioridad también era pensar en la subsistencia o en la sobrevivencia y eso pues pone preguntas al mundo escolar. ¿Cuándo volvamos? Se supone que ahorita a finales de julio, lo vital y lo esencial que no estaba en el mundo escolar antes del COVID, que no lo social, preguntarse por los problemas reales de los otros que a veces no pueden comer, que no estaba en el mundo escolar antes de los paros, ¿sí? Lo vital y lo esencial tendrían que empezar a ser parte de nuestro currículo, ¿sí? Y también lo político, obviamente vía paro. Hay cosas que se vuelven reafirmaciones, ¿sí? Vamos a hablar de cosas que ya sabíamos, pero que fruto de la naturalización o la normalización del status quo a veces se nos olvidan o a veces hacemos como si no existieran. Por ejemplo, que los conocimientos o los saberes y los aprendizajes se generan por fuera de la escuela, ¿sí? Hay personas que todavía creen que solamente en ese exclusivo lugar se generan conocimientos, saberes o aprendizajes. Obviamente que se generan en muchos lugares, pero en la escuela se generan unos muy exclusivos, ¿sí? Pues para muchas personas, por fuera de la escuela, entendieron que se aprende. Muchos papás y mamás entendieron que los niños y las niñas aprenden por fuera de la escuela, que aprenden en la casa, que no solamente se necesita el tutor escolar. Y muy a pesar de la escuela, pues los niños y las niñas aprenden, ¿sí? Bueno, los estudiantes de hoy, las estudiantes, aprenden y saben cosas que nosotros no sabemos. Eso tampoco es ningún descubrimiento, pero es una reafirmación que hay que hacer. Realmente, en este tiempo en que no estuvimos en presencia, muchos y muchas nos pudimos dar cuenta de qué tantas cosas saben nuestros estudiantes que nosotros no sabíamos, sobre todo cuando nos ponen a interactuar por medios de la telemática, de la informática, de toda, de la, digámoslo así, del mundo de los aparatos. Entonces, saben cosas que nosotros no sabemos ni podemos medir, que es lo otro. Ahorita vienen las preguntas. Bueno, ¿cómo? Bueno, estábamos evaluando si los niños y las niñas entregaban las guías. A veces dependía del cómo y el cuándo y el qué había dentro de las guías, pues los niños y las niñas pues entregaban sus guías y los profes miraban qué podían evaluar. Ahorita la pregunta con la evaluación es, bueno, no vamos a seguir entrenando niños para las pruebas,
se supone. O no sé, eso hará parte de la pregunta que hay que llevar a nuestros directivos y hay que poner en el mundo escolar. Bueno, vamos a seguir entrenando los niños y las niñas para que solamente cumplan con la prueba externa. Vamos a hacer algo más humano con ellos, ¿sí? Bueno, como estudiantes a control remoto o a distancias, se inician los procesos de autocontrol. Yo lo vivo pues con mis hijos. Aprendieron a disciplinarse ellos mismos, a organizar sus horarios, a organizar su material, a estar pendiente de en qué momento, o sea, no necesitaban el total acompañamiento para ello. Yo creo que en muchos casos, me imagino que en algunos casos los niños que están solos o solas, que las mamás y papás trabajan, pues alguna cosa hicieron. El asunto es que el desarrollo de la autonomía por fuera del mundo escolar, en este caso, en el mundo del distanciamiento social, creo que pasó. Y la acción autónoma, por ejemplo, de los estudiantes, de las personas, por ejemplo, de 10 y 11, que los vi en las marchas, cosa que antes pasaba, pero muy esporádicamente, que hablaba con ellos porque hacía tiempo no los veía, ellos planteaban eso, ¿no? Es que realmente ahorita tenemos más posibilidades de pensar y esas cosas, pues sí lo sabíamos, pero creíamos que el mundo giraba en torno al pensamiento según el currículum planeado. Y el paro reafirma sobre todo en la adolescencia que se puede ser rebelde. Esa es otra tensión que vamos a vivir cuando entremos. Los niños y las niñas no se van a someter a la autoridad. Bueno, ya vieron toda la deslegitimación del sistema opresor militar policial, lo están viendo por las redes todo el tiempo, porque todo el tiempo gira. Ahorita ninguna autoridad así va a venir a imponer por lo menos así, bueno, con sangre ya no, ya se sabe que en la escuela con sangre ya no, pero esta manera, el control de los cuerpos y los espacios en la escuela, eso está por verse. Y eso va a ser un escenario, digámoslo así, de contrahegemonía y antihegemonía, entendiendo que en la relación docente y estudiante nosotros somos los hegemónicos. ¿Sí? Bueno, frente a los desafíos, entonces está, como les planteaba, está lo disruptivo que llega desde afuera, pero cómo pensarlo desde adentro, cómo no quedarnos en el pre-COVID. Muchos y muchas ya sabemos que no se trata de ir a desempolvar lo que estábamos haciendo antes del COVID. A ver, o sea, ahorita toca empezar a construir si queremos, por ejemplo, que nuestros gobernantes puedan entender, puedan escuchar, que muchos de nosotros lo pedimos mientras nos movilizábamos, que puedan entender al otro, al joven, como un interlocutor válido, que tiene algo que decir, que no se siente conforme con la sociedad en la que está, que tiene descontento social y lo quiere manifestar, y nosotros le estamos pidiendo a los gobernantes ello. Entonces, pues yo espero, aspiro, quisiera ser testigo y trataré de hacerlo desde mis prácticas, buscar cómo nosotros, llegando a la institución, llegamos a conversar con los estudiantes, a generar los espacios de diálogo necesarios para que realmente esto fluya y la escuela y la sociedad en la que estamos, pues sea una escuela dialogante y sea una sociedad dialogante que permita resolver los problemas vía diálogo. Pero si eso no se hace ni en las iglesias ni en las escuelas, eso no se lo podemos pedir tampoco a los gobernantes, que menos que lo van a hacer, entendiendo en qué mundo viven y cómo viven y qué piensan de los demás que no son como ellos. ¿Sí? Entonces, recuperar la dimensión humana y humanista de la educación es un desafío, sigue siendo un desafío desde que inventaron esto, así como lo tenemos. Ha sido un desafío pensar el humanismo dentro del mundo escolar, que entendemos que también es un aparato opresivo.
volver a las personas, mirarlas a los ojos, pensar en lo que las personas están sintiendo, viviendo. Posiblemente el COVID y el paro nos hayan hecho pensar en el otro, en la otra, en reconocerlo tal cual como es y en mirar qué podemos hacer con él, caminar con él, centrarse en los sujetos y en sus contextos, más que en las otras dos categorías hegemónicas que son los contenidos y el ritual institucional, que es lo que nos ha enseñado también el sistema coloquial. Ahorita pensar en estos otros, es decir, en los sujetos que nosotros también, es decir, nosotros, los estudiantes, los directivos, no somos solamente o no nos han reducido el escenario a ser solamente instrumentos o fichas, pues la idea es que nos pensemos como humanos y pensemos nuestros contextos reales y en ese pensarnos como sujetos que pueden hacer cambios, pensar qué cambios se pueden hacer desde adentro en los contextos, pues superar el entendimiento intergeneracional. Ya vimos, quedó claro que hay un problema intergeneracional tremendo de diálogos y antidiálogos y que los jóvenes, las jóvenes, los niños y las niñas, pues son actores que tendríamos que empezar a validarles su ser y su pensar y las nuevas generaciones no han sido entendidas ni comprendidas desde el mundo educativo escolar y eso pues es una cosa que todos sabemos, a veces ignoramos y hay que entonces entrar ahorita en julio a retomar los aprendizajes desde las situaciones de resiliencia que vivieron, que vivimos, ¿sí? Repensar lo curricular desde esas vivencias, pensar lo relacional, porque realmente la práctica educativa es una práctica social que su base es la relación. Entonces, el mejor sinónimo de lo educación, de lo que se llama lo educativo, sería lo relacional, ¿sí? Repensar entonces lo curricular desde allí y tratar de pensar que la escuela sigue siendo, así no lo veamos, un espacio de intercambio y se intercambian prácticas y relaciones, a veces de tiranía, de opresión, pero también de liberación, de emancipación. Y yo sí creería que para pensar en esto último, hay que tratar de conectar otra vez el mundo escolar. Digo otra vez porque he vivido y he escuchado y he podido leer sobre experiencias que sí trataron de lograrlo. Esto de la realidad inmediata, conectarla con lo proyectivo. Ahorita que se habla de unas nuevas generaciones de no futuro, como la vivimos algunos en nuestra generación, finalizando los 80s y principios de los 90s, en eso de ser niño joven, que se planteaba que los niños de las comunas éramos niños no futuro, pues hoy parece que se plantea algo así con esta generación que está demandando que como que no futuro, que hay que proyectarlo, pero no se puede proyectar de la adultocracia, que es un hegemónico, ya que estamos en un evento para visualizar lo hegemónico y cómo hacer contrahegemonía, pues desde la adultocracia no puede ser el ritual. Yo dejaría ahí, entendiendo que estamos un poco apurados con el cierre. Muchas gracias por escucharme y que pasen unas felices vacaciones.